que está buenísimo. A ver, ponémelo, porque yo había, en algún momento de mis delirios, había anticipado que algo así podía pasar. Un científico analizó su propio genoma, para desentrañar los agujeros negros del COVID-19. Es decir, si te analizás genéticamente, ¿podés saber si tenés más chances o menos chances de tener una peor convalecencia si te infectás? Se lo vamos a preguntar a Jorge Dotto, médico genetista, que él mismo analizó su propio código genético, su genoma, para ver qué le pasaría si contrae coronavirus. La verdad que esto realmente es novedoso. Jorge, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Pablo? Buenas noches. Bueno, a ver, ¿cómo es el estudio este? A ver, contanos un poquito. Bueno, la nota que hicimos hoy en Infobae era un poco compartir lo que yo hago, como sabés, hace un tiempo, digamos, a estudiar mi propio ADN y a partir de eso tener información nutricional, de riesgo de enfermedades o deportiva, y un montón de cuestiones que tenemos que ver, que es lo que se llama medicina de precisión, y lo que hice fue buscar literatura científica que hoy está disponible de manera, digamos, muy pública y ver esos trabajos científicos y analizar marcadores genéticos para en mi propio genoma, que yo lo tengo bajado en la secuencia también en una computadora, pero es una simple muestra de saliva que en algún momento la analicé completamente y a partir de eso entender si tenía mayor o menor riesgo de infección y cómo eso iba a ocurrir en la clínica de la enfermedad, como se Y explicaba. Jorge, ¿esto es mejor análisis que compararse uno con sus factores de riesgo? Es decir, ¿es mucho más exacto? Porque hay gente con factores de riesgo que tuvo un buen tránsito por la enfermedad y otros que no tenían factores de riesgo y la pasaron horrible. O algunos hasta murieron. Sí, me parece, Pablo, primero que hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo que se han establecido muy claros desde el principio de la pandemia, que uno es el sobrepeso y la obesidad como una cuestión, después la presión alta, que es lo que llamamos hipertensión arterial, o la diabetes, que para que la gente lo entienda es que esas personas que manejan mal el azúcar en sangre y tienen un montón de complicaciones. Ahora, también eso significa que también hay un factor genético, como el que yo estoy hablando ahora, que también influye un poco en lo que vos estás diciendo, que por ejemplo en el caso mío, yo tengo un menor riesgo de infección, tengo una infección más leve si me llegara a contagiar y eventualmente no tendría un riesgo de tener una enfermedad fatal por COVID-19. Pero eso no quiere decir que una persona, por tener una información de esta, vaya, digamos, a tomar una conducta de falsa confianza. O sea, yo no es que hoy he tomado decisiones diferentes, pero me parece que es Te seguís importante que si cuidando. uno pudiera, claro, si uno pudiera identificar una persona que está en mayor riesgo, que eso también ocurre, me parece que esa persona debería también eventualmente el día de mañana tener la vacuna antes que yo, por Pero ejemplo, en la Jorge, prioridad. ¿vos dirías que Sí. de verdad los factores de riesgo son lo único determinante? Porque te vuelvo a repetir, hay gente que sin factores de riesgo murió, gente con factores de riesgo sobrevivió, con lo cual Sí. tampoco es una línea divisoria muy clara esa, ¿no? Bueno, Pablo, en realidad lo que yo estoy tratando de compartir a nivel público, mis resultados, es porque también estos factores que vos estás planteando que eran desconocidos hoy empiezan a ser conocidos. O sea, que una persona hoy que no tuviera ninguno de los factores de riesgo que vos decís, pero tiene una alteración de un marcador genético de mayor riesgo en el sistema inmune, por ejemplo, que yo me analicé, que no es mi caso, bueno, esa persona está con un mayor riesgo de infección o Claro, eventualmente y eso podría explicaría mi desarrollar duda. una complicación pulmonar, que eso pasa en la minoría de los casos, pero este tipo de estudios permite identificar en qué persona desarrollaría la infección pulmonar. O sea, me Sí. parece que lo que yo planteo, y vos sabés bien cómo yo trato de expresar con una prudencia, con mucha responsabilidad No, y pero es muy respeto por la claro. pandemia, hemos aprendido un montón de cosas y me parece que el factor genético es un factor más que también hay que Bien, tenerlo en bien. cuenta y no deberíamos descartarlo, ¿no? No, totalmente, hay mucho para investigar y sos un avanzado en eso. Gracias, Jorge, un gustazo. No tengo más tiempo, pero que sirva Chao, esto como Pablo, un disparador abrazo. para seguir tratándolo. Dale, Hasta gracias. luego, un abrazo, hasta Un luego. abrazo grande. Jorge Dotto, señores, con nosotros. Esto es revolucionario. Tenemos